Bien. Entonces, bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. De parte del Grupo de Interés de Pediatría, pues nos pone muy contentos de participar en estas iniciativas institucionales. Recuerden que estamos en el módulo transversal de patología tiroidea que estamos haciendo desde el grupo de medicina interna, del grupo de ginecología, emergencias y ginecología y pediatría de la universidad. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre hipotiroidismo congénito. La charla va a estar a cargo de Carlos Moya. Él es estudiante de séptimo semestre de la Universidad del Rosario y es miembro de junta de nuestro grupo de interés de pediatría. Y nos acompaña como experto invitado la doctora Mónica Fernández. Ella es médica rosarista, médico y pediatra de la Universidad del Rosario y es endocrinóloga pediatra de la Universidad de Chile. Así que, bueno, buenas tardes, doctora, y de nuevo muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Listo, Carlos, te doy la palabra. Listo, Diego, muchas gracias. Y bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por asistir. Antes que nada, me gustaría que me confirmaran si me están escuchando bien. Sí. Sí, listo, vale. Entonces, pues nada, empecemos. Hoy nos compete pues el tema de hipotiroidismo congénito. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Carlos Andrés Muller Ortiz, estudiante de séptimo semestre de medicina, miembro de junta del grupo de interés en pediatría de la Universidad del Rosario, PETSIC-UR. Entonces, si quieren, comencemos. Estos son los contenidos que vamos a ver. Vamos a tratar de darle un abordaje pues, lo más amplio posible y lo más preciso posible que podamos a esta patología. Entonces, vamos a tener varios momentos pues, de la charla, vamos a tener varios contenidos. Estas son las principales referencias que usé. El libro de Harrison es muy bueno para entender, digamos que la fisiología de la hormona tiroidea, también para entender, digamos, la importancia que tiene más que todo en los, pues, digamos, en ciertos tipos de pacientes como los son los pacientes pediátricos. Y les recomiendo este artículo que está en Clinical Key, que se llama Congenital Hypothyroidism, disponible pues mediante las bases de datos del CRY. Digamos que da una vista muy bien resumida, bien sintetizada acerca pues, de lo que es el hipotiroidismo congénito. Entonces vamos a empezar definiendo qué es el hipotiroidismo congénito. Nosotros vamos a hablar de hipotiroidismo congénito cuando tengamos una disfunción variable del eje hipotálamo hipófisis tiroideo. Digamos que es el eje que va a controlar todo lo que es la producción de TSH y de la hormona tiroidea, que pues ya más adelante vamos a ver cómo funciona bien. Va a estar presente en el momento del nacimiento de una persona, es decir, que se tiene que dar el diagnóstico preferiblemente durante los primeros 3 días de nacimiento, lo cual va a resultar en una producción insuficiente de hormona tiroidea, por lo cual vamos a tener una deficiencia moderada o severa de esta hormona. Digamos que por X o Y razón vamos a tener cierto déficit en esta hormona. En cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, vamos a tener que es una enfermedad bastante prevalente. Digamos que pues mundialmente va a tener una prevalencia de 1 en 4.000 personas, lo cual es en verdad bastante prevalente. Mundialmente va a tener una relación de hombres a mujeres 2-1, entonces esto nos habla de que usualmente vamos a tener una mayor prevalencia en los pacientes masculinos, pero las cosas cambian un poquito en el contexto colombiano. Entonces, en el contexto colombiano vamos a tener una prevalencia un poco más frecuente, vamos a tener una prevalencia de una, pues no tenemos un valor exacto, pero manejamos un rango de una entre 2.500 y 3.500 personas. Y lo curioso es que acá en Colombia no vamos a tener esa relación hombres a mujeres de 2-1, sino que va a ser casi que equivalente, va a ser casi que de 1-1. Digamos que la prevalencia de esta enfermedad en hombres es del 50.5%, lo que nos daría un 49.5% en mujeres, que es casi que una relación 50-50 o 1-1. Vamos a tener ciertas poblaciones que son factores que van a ser población de riesgo, como son los prematuros, eh, los pacientes gemelos, los de raza caucásica y los pacientes de sexo masculino, pero hablando más que todo, digamos que en el contexto mundial y no tanto acá en el contexto colombiano. Entonces vamos a empezar a abordar un poquito acerca de la fisiología de la glándula tiroides, de la producción de hormona tiroidea, un poquito de la embriología para saber cómo es que ese feto va a ser totalmente dependiente de su madre, digamos que en esas primeras etapas de desarrollo.
cómo esto puede afectar su función a futuro, ¿sí? Cómo esto puede afectar la severidad de la enfermedad. Entonces, pues vamos a ver un poquito acerca de eso. Entonces, vamos a empezar un poquito con embriología. Entonces, esperen un segundo, listo. Entonces, en cuanto al desarrollo embrionario de la glándula tiroides, vamos a tener que la glándula tiroides va a surgir dentro de la tercera semana de gestación, va a surgir como una proliferación epitelial del piso faríngeo, que es lo que ustedes ven acá en esta imagen arriba a la derecha, y digamos que posteriormente se va a instaurar el que conocemos como el foramen ciego. Acá ustedes pueden ver el foramen ciego en la quinta semana de gestación, y esto es lo que posteriormente vamos a conocer como la base de la lengua. Entonces, se va a instaurar ahí y posteriormente, esperen que no me está, ya, posteriormente, después de que se implante acá en el foramen ciego, va a descender cefalocaudalmente por la parte anterior del intestino faríngeo. ¿Sí? El intestino faríngeo es este que vemos acá. Entonces va a empezar a descender y alrededor de la séptima semana va a alcanzar su posición final en la parte anterior de la tráquea. Entonces acá podemos ver que al principio está instaurado en lo que conocemos como el foramen ciego y posteriormente pues va a ir descendiendo hasta que llega a su posición final alrededor de la séptima semana. Algo curioso es que, digamos, este conducto tirogloso va a mantener comunicados durante el periodo de gestación al foramen ciego y a la glándula tiroides, pues primaria, por así decirlo, y posteriormente este conducto tirogloso va a desaparecer, esa comunicación se va a acabar y pues la glándula tiroides va a terminar en su posición final alrededor de la séptima semana. La glándula va a empezar a funcionar casi al final del tercer mes, o sea, es decir, en la décima semana más puntualmente, en donde vamos a tener el desarrollo de los primeros folículos con coloides. Esta digamos que va a ser nuestra unidad funcional de la glándula tiroides en el futuro. Tiene varios componentes, pero tiene componentes como la célula C, las células foliculares, el coloide, los capilares, pero digamos que más importante para el abordaje de esta patología es conocer la función de las células foliculares y qué pasa adentro de esos folículos, qué pasa adentro de ese coloide. ¿Listo? Entonces, hablamos de que alrededor de la décima semana ya la glándula es capaz de atrapar yoduro de la circulación y producir hormona tiroidea. No es sino hasta el segundo semestre que vamos a tener un control por parte del eje hipotalámico hipofisiario, y durante el tercer semestre ese eje hipotalámico hipofisiario pues va a madurar hasta cuando pues nuestro paciente nazca. Algo muy importante es que durante el primer trimestre de gestación el embrión va a ser totalmente dependiente de la T4 materna. Entonces, vamos a tener un intercambio de hormona tiroidea que se va a mantener hasta el nacimiento, y esto pues nos puede brindar una protección en caso de que el embrión tenga una deficiencia de hormona tiroidea. Pero al mismo tiempo que esto nos brinda una protección, también nos puede brindar un factor de riesgo en cuanto si la madre presenta alguna condición como hipotiroidismo, pues digamos que como el embrión va a ser totalmente dependiente de la T4 materna, pues vamos a tener que indagar muy bien en estos antecedentes cuando tengamos un paciente con esta patología, si digamos que va a ser un factor de riesgo que puede llevar a que nuestro paciente presente hipotiroidismo congénito. Algo muy importante de la hormona tiroidea es que va a jugar un rol fundamental en el neurodesarrollo en el primer año de vida de nuestros pacientes. Digamos que podemos manejar un rango como va a ser muy importante hasta como el tercer año de vida, pero digamos que ese primer año de vida va a ser fundamental para obtener un buen neurodesarrollo de nuestro paciente. Entonces hablábamos de la importancia de digamos que de la hormona tiroidea para el paciente. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un hipotiroidismo congénito, pero al mismo tiempo está acompañado de un hipotiroidismo materno, esto puede tener efectos muy graves en el neurodesarrollo del paciente, porque digamos que durante esa etapa de gestación se está sometiendo a bajos niveles de hormona tiroidea. Entonces va a ser un lapso mucho más largo de tiempo en el cual el paciente va a estar dentro de este déficit de hormona tiroidea y nos va a poder pues, salir pues, mucho más perjudicado nuestro paciente. Entonces, la función tiroidea va a estar regulada por el eje hipotálamo hipófisis tiroideo, que es el que pueden ver acá a la derecha. Entonces, empezamos por el hipotálamo. El hipotálamo va a liberar la hormona liberadora de tirotropina, la TRH. Esta va a estimular la hipófisis anterior.
entonces va a dar una retroalimentación positiva a la hipófisis anterior. Esta va a liberar la hormona estimulante de tiroides, o la TSH, que para el diagnóstico va a ser súper fundamental. Esta TSH va a tener una retroalimentación positiva en la glándula tiroides. Entonces, cuando la TSH llega a la glándula tiroides, ella nos va a fomentar la producción de hormona tiroidea, que es lo que conocemos como T4 y T3. T4 siendo la forma inactiva de esta hormona y T3 siendo la forma activa. Hay un proceso de conjugación en el hígado, donde podemos convertir T4 en T3. Alguna de estas T3 sale a la circulación sanguínea y alguna puede pasar a través de la bilis. Cuando pasa a través de la bilis, va a llegar al intestino. En el intestino se puede dar un proceso de reabsorción, entonces va a volver al torrente sanguíneo y pues alguna sí va a ser secretada. Es muy importante saber que, bueno, tenemos las vías por las cuales la T3 y la T4 pueden llegar a la sangre, y estas concentraciones de T3 y T4, que son lo que nosotros conocemos como la hormona tiroidea, pues como tal, van a tener una retroalimentación negativa en el hipotálamo y la hipófisis anterior. Entonces, a mayor concentración de hormona tiroidea, vamos a tener una menor activación de este eje, porque nosotros, si tenemos altos niveles de hormona tiroidea, pues no queremos seguir produciendo hormona tiroidea, entonces por lo tanto se va a dar una retroalimentación negativa en cuanto a la actividad del hipotálamo y de la hipófisis anterior. Y viceversa. Si la hormona tiroidea está muy bajita, nosotros queremos producir TRH y TSH para fomentar la producción de hormona tiroidea. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la síntesis de hormona tiroidea, pues acá está el eje que ya les venía explicando. La TRH y la TSH van a tener una retroalimentación positiva, pero ya cuando tenemos la hormona tiroidea, esta va a tener una retroalimentación negativa en el hipotálamo y la hipófisis anterior. Entonces, vamos a llegar al folículo, la TSH va a llegar al folículo y lo va a estimular para que produzca hormona tiroidea. Entonces va a llegar y se va a anclar al receptor, que es una receptor anclado a proteína G. Entonces, cuando se ancla la TSH con este receptor, vamos a empezar producción de AMP cíclico, de proteinquinasas, y vamos, muy importante, a empezar a sintetizar tiroglobulina, que es uno de los dos componentes claves para la síntesis de la hormona tiroidea. Entonces, por un lado, entonces ahora pasemos acá a la imagen de la derecha, tenemos la síntesis de tiroglobulina. La tiroglobulina va a salir al folículo a través de una vesícula, y el otro componente que necesitamos es el yodo. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar el yodo? Pues el yodo va a estar en el torrente sanguíneo proveniente de nuestra alimentación, va a entrar en forma de yoduro, ¿sí? Que es este iodide que vemos acá. Entonces, acá también es importante saber que en la parte basal de la célula folicular vamos a tener una bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, esta va a sacar sodio, y nosotros al sacar más sodio, pues vamos a generar pues un gradiente que va a atraer pues el sodio, ¿sí? Por lo que sacamos tantos, pues vamos a generar un gradiente para atraer sodio, y un canal muy importante que nos va a ayudar a esto es este canal sodio-yoduro, que es un SIM portador. Entonces va a entrar sodio al mismo tiempo que entra yoduro a la célula. Luego, cuando ya tenemos el yoduro dentro de nuestra célula, va a salir alcaloide a través de esta proteína llamada pendrina. Entonces, lo que acá queremos, entonces ya tenemos nuestros dos componentes claves, que son la tiroglobulina y el yoduro, ¿ok? Ahora, para que este yoduro se pueda, digamos, enlazar a la cadena de tiroglobulina, que es la que vemos acá, ¿sí? Nosotros necesitamos oxidar ese yoduro para que pase a su forma de yodo. Entonces, esto lo logramos a través de esta enzima que es supremamente importante, que se llama tiroperoxidasa, TPO, tiroperoxidasa. Entonces, esta enzima lo que va a hacer es que con el uso de peróxido de hidrógeno va a poder oxidar ese yoduro y lo va a convertir en yodo. Y este yoduro, ya estando en su forma de yodo, va a poder anclarse, por así decirlo, a la cadena de tiroglobulina. Entonces, en principio vamos a tener dos productos, DIT, EMIT. Estos pues nos hablan de diyodotirosina y monoyodotirosina. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos iones de yodo conectados a la cadena de tiroglobulina y de tirosina, que es esta que ven acá. Y en otros casos pues tenemos solo un ion de yodo conectado pues a la cadena de tirosina. Entonces por eso les llamamos diyodotirosina
por 2 y monoyodotirosina por un ion de yodo anclado acá a la cadena de tirosina. Entonces, pueden pasar dos cosas, que se nos sumen dos diyodotirosinas, ¿sí? Entonces, 2 iones más 2 iones nos va a dar 4 iones anclados a la cadena de tirosina, lo cual vamos a llamar como tetrayodotirosina, más conocida como la famosa T4. Y tenemos una segunda vía, que es la suma de diyodotirosina más una monoyodotirosina. Entonces estamos sumando 2 iones más 1, lo cual nos va a dar 3 iones de yodo unido a la cadena de tirosina, lo cual vamos a conocer como triyodotirosina o T3. Entonces, esta va a ser, digamos que, la composición fundamental de nuestra hormona tiroidea, T3 y T4. T4 se va a producir en mucha más cantidad que T3. La T3 se va a producir aproximadamente solo en un 10%, en cambio, pues la T4 se va a producir en cantidades pues mucho mayores. Y sabemos que la T4 es la forma inactiva de la hormona tiroidea. La hormona tiroidea, para ejercer su función, tiene que estar en forma de T3. Luego, ya cuando tenemos nuestra hormona tiroidea, ya pues digamos que son los iones de yodo anclados a la cadena de tiroglobulina, va a entrar por endocitosis gracias a la estimulación de la TSH. Esta vesícula pues va a contener T3 y T4 y la TSO y la TSH va a estimular la proteólisis de esta vesícula. Y cuando nosotros hacemos proteólisis de esta vesícula, la rompemos y terminamos pues secretando T4 y T3, que es nuestra hormona tiroidea. En cuanto a la acción periférica de la hormona tiroidea, va a entrar a la célula a través de difusión pasiva por transportadores específicos como son los transportadores de monocarboxilato tipo 10 y tipo 8. Digamos que en algunas etiologías vamos a tener algunas mutaciones de estos genes, de estos transportadores, entonces nos puede llevar a una etiología de resistencia periférica, que ya más adelante la vamos a ver. Luego va a entrar al núcleo y se va a anclar a sus receptores nucleares. Entonces, usualmente estos receptores nucleares pues están anclados al ADN y están unidos a un correpresor, que es este COR que ustedes ven acá. Entonces, cuando entra la T3, desplaza a este correpresor y se une al receptor de hormona tiroidea, y junto a la acción de coactivadores van a empezar la transcripción de genes y de proteínas, dentro de las cuales digamos que una de las más importantes, por así decirlo, es la transcripción de la bomba sodio-potasio ATPasa, que como ya sabemos utiliza un montón de ATP, y nosotros pues para conseguir todo este ATP, para que esa bomba sodio-potasio ATPasa funcione, vamos a depender pues de procesos catabólicos como lo son glicólisis, glicogenólisis y lipólisis. Listo. Entonces, ya entendiendo un poquito de la fisiología de la hormona tiroidea, vamos a poder hablar de la fisiopatología de esta enfermedad, y esa fisiopatología va a depender pues de la etiología de la enfermedad. Entonces, vamos a tener 4 etiologías principales. La primera, que es que vamos a tener un hipotiroidismo congénito primario. Entonces, acá estamos hablando de que hay un defecto en la glándula tiroides. Entonces, la glándula tiroides no es capaz de producir T4 por sí misma, entonces no vamos a tener esa producción de T4. Y si tenemos niveles de T4 bajitos en sangre, ¿esto qué va a hacer? Pues nos va a elevar los niveles de TSH, ¿sí? Por la retroalimentación negativa que tiene el eje hipotálamo hipoficiario tiroideo. La segunda etiología que tenemos es hipotiroidismo congénito secundario, también llamado hipotiroidismo congénito central. Entonces tenemos una glándula tiroides funcional, pero hay algún defecto en la producción de TSH, no se produce, hay algún tipo de resistencia, hay algo que no nos deja producir TSH. ¿Ok? Entonces, si no tenemos el estímulo de la TSH, pues no podemos por ningún lado producir la hormona tiroidea, pues porque no tenemos ese estímulo de la TSH en las células foliculares de la glándula tiroides. Estas, digamos que son las dos etiologías pues más comunes, el hipotiroidismo primario y el secundario. Tenemos otras dos adicionales, que es resistencia periférica, y el cuarto cuando tenemos un hipotiroidismo congénito transitorio. Hablamos de un hipotiroidismo transitorio cuando, pues, digamos,
cuando hay algunos factores de riesgos asociados a, no sé, exposición de la madre a ciertos medicamentos o a yodo radioactivo, ¿sí? Entonces, digamos que son etiologías transitorias. Y esto va a ser muy importante a la hora de hacerle el cuestionario a nuestros pacientes para poder determinar si el hipotiroidismo va a ser transitorio o no, si nuestro paciente va a necesitar un tratamiento de por vida o un tratamiento transitorio, ¿listo? Entonces, es muy importante identificar la etiología de la enfermedad y pues también es muy importante saber si es un hipotiroidismo congénito transitorio. Ahora, en cuanto a las causas, de hipotiroidismo congénito primario, vamos a tener dos alternativas. Digamos que alguna alteración o alguna anomalía en el desarrollo de la glándula tiroides, lo que conocemos como disgenesia tiroidea. Entonces podemos tener varias anomalías como ectopia, agenesia, etcétera, y pues básicamente son por mutaciones en los factores de transcripción durante el desarrollo embrionario. Tenemos otra segunda vía, o pues otra segunda causa, que es la dishormogénesis tiroidea. Entonces, acá no tenemos esas anomalías en el desarrollo de la glándula presentes, pero sí tenemos una producción reducida por X o Y razón. A veces podemos tener mutaciones asociadas al gen de la tiroperoxidasa, que yo les dije que es esa enzima que es súper importante para oxidar el yoduro y que pase a yodo y que se pueda anclar a la cadena de tiroglobulina. También podemos tener defectos en la síntesis de tiroglobulina, en el simportador sodio-yodo, en la producción de peróxido de hidrógeno, o a veces podemos tener genes que nos llevan a una resistencia de TSH, entonces no tenemos, digamos que esa señal que le llega a la glándula tiroides que produzca hormona tiroidea. En cuanto al hipotiroidismo congénito secundario o central, vamos a tener cuatro causas. Puede ser una deficiencia de TSH aislada, digamos que podemos tener alguna mutación en la subunidad eh, beta de la TSH, ya tiene su subunidad alfa y beta, podemos tener mutaciones en la subunidad pues beta, podemos tener una deficiencia de TRH por una lesión hipotalámica o por algo que conocemos como un síndrome de interrupción del tallo hipoficiario. Esto básicamente es una anomalía congénita de la hipófisis en donde vamos a tener deficiencia hipoficiaria. Vamos a tener también resistencia a la TRH, digamos que más que todo por mutaciones en el receptor de esta TRH que es secretada por el hipotálamo. Y vamos a tener factores de transcripción deficientes involucrados en la función hipoficiaria, que son estos genes que ustedes pueden ver acá en esta tabla. En cuanto a las otras dos etiologías que manejamos, en cuanto al periférico, vamos a tener una resistencia a la hormona tiroidea, podemos tener una mutación en ese receptor tiroideo nuclear que yo les hablé ahorita, podemos tener cierta mutación en ese receptor, también podemos tener anormalidades en el transporte de la hormona, algo que conocemos como el síndrome Alan-Hernan-Dudley, que básicamente es una mutación en el gen del transportador de monocarboxilasa, que puede ser tipo 8, tipo 10, acuérdense que les mencioné que permite la entrada de la T3 a la célula para que pueda hacer su función. Entonces, si tenemos una normalidad en este transportador de monocarboxilasa, la T3 no puede entrar a la célula y no puede ejercer su función. En cuanto al hipotiroidismo congénito transitorio, tenemos que indagar muy bien en la historia clínica, en lo que es la anamnesis. Vamos a investigar por uso materno de drogas antitiroideas. A veces hay un paso transplacentario de anticuerpos maternos bloqueadores del receptor de TSH, entonces no tenemos el estímulo de la TSH. A veces por exceso de deficiencia de yodo maternal o neonatal, mutaciones en ciertos genes, o hemangioma hepático congénito o hemangioendotelioma. Lo que pasa es que estos producen una molécula llamada 3-yodotironina deiosinasa, y lo que esta molécula hace es que activa la conversión o pues cataliza la conversión de T3 y T4 a metabolitos inactivos. Entonces no pueden ejercer su función si están en forma de metabolitos inactivos. Listo, eso en cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad. Llegamos al tamizaje, que es supremamente importante. Entonces, digamos, entonces tenemos esta guía de práctica clínica de detección de anomalías en el recién nacido. Establece que el tamizaje debe ser brindado a todos los recién nacidos para hipotiroidismo congénito, ya que tenemos, por un lado, que muchas veces estos pacientes son asintomáticos, se presentan asintomáticos, y además de eso, sabemos ya por lo que les conté en epidemiología que es una enfermedad de gran prevalencia, sobre todo en Colombia. Entonces nosotros, juntando que los pacientes son asintomáticos y que es una enfermedad de gran prevalencia, nosotros tenemos que tamizar a todos los pacientes, ya que no queremos dejar
que algunos se nos pase, ya también por las repercusiones que un hipotiroidismo congénito tiene en el neurodesarrollo de los niños. ¿Listo? Y pues lo que les contaba, que la identificación tiene que ser presintomática, porque usualmente cuando los pacientes ya presentan síntomas es porque tienen un hipotiroidismo pues ya un poco severo. Entonces, ¿cómo se realiza el tamizaje apropiado? Algo que tenemos que tener muy en cuenta es el momento en el que hagamos el tamizaje y tomemos la muestra. Entonces, tiene que, pues, lo que se recomienda es que sea dentro de las primeras 48 a 72 horas de vida del niño, de nuestro bebé, porque cuando nosotros nos ubicamos acá en esta tabla, veamos el primer día, nosotros podemos ver que hay una elevación en los niveles de TSH, ET4, ET4 libre. Entonces, si nosotros le tomamos la muestra en este primer día a esos pacientes, pues nos van a salir unos valores altísimos de TSH, de T4 libre, que son, digamos, que nuestros componentes diagnósticos. Entonces, podemos terminar diagnosticando a un paciente positivo cuando en realidad no lo es. Entonces, podemos tener, pues, incidencia de falsos positivos si tomamos esta muestra dentro del primer día en donde esos niveles de hormona tiroidea y de TSH están elevados. ¿Por qué? Porque pues ya después del segundo y tercer día ya se van nivelando un poquito más. Por eso es que se recomienda hacerlo de 48 a 72 horas cuando ya tenemos esos niveles un poquito más estables y no tenemos riesgo de tener falsos positivos y falsos negativos también. Entonces, también es nuestra labor como médicos garantizar la prueba de tamizaje a todos nuestros pacientes. Eh, y pues bueno, los valores de TSH han mostrado ser mucho más sensibles en cuanto a poder descartar falsos positivos. Entonces ya veremos que, digamos, nuestro primer paso en un algoritmo diagnóstico va a ser una prueba de TSH cordón umbilical, pero ya lo veremos más adelante. Entonces, tenemos dos vías para hacer la toma de la muestra, uno por cordón umbilical o sangre de talón. En Colombia se utiliza mucho más la de cordón umbilical, digamos que por ciertas restricciones de políticas públicas y además porque la toma de la muestra de cordón umbilical, digamos que está cubierta por el POS, entonces digamos que por eso nosotros vamos a realizar mucho más la toma de muestra en cordón umbilical. Esta muestra se va a analizar mediante ELISA o fluoroinmunoensayo, también conocido como Delfia, y pues vamos a tener varias combinaciones que nosotros podamos analizar mediante estas técnicas de diagnóstico. Entonces, podemos combinar T4 primaria y TSH, T4 primaria y TSH secundaria, unión a proteínas de T4, pero lo importante y lo que tenemos que saber es que la TSH es la que nos va a brindar una mayor sensibilidad en cuanto al diagnóstico de estos niños. Entonces, el Instituto Nacional de Salud establece cómo, pues, los pasos para tomar la muestra del cordón, cómo se ve una muestra bien tomada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dentro de 20 minutos, dentro de los primeros 20 minutos, hacer una limpieza con solución salina, extraer de 0.5 a 1 mililitro de sangre de la vena de la parte media del cordón. ¿Por qué? Porque acordémonos que acá en Colombia usamos más es la prueba de sangre de cordón umbilical. Entonces, cuando tenemos esa muestra en la jeringa, lo vamos a poner sobre un papel de filtro, ¿sí? Entonces vamos a dejar una distancia de 3 milímetros. Y es muy importante saber que cuando nosotros ponemos esa muestra en el papel, esas gotas de sangre tienen que alcanzar a impregnar la parte posterior del papel. ¿Listo? Las muestras luego se dejan secar a temperatura ambiente durante 3 horas y deben existir por lo menos 3 círculos que muestren una muestra, pues, tomada, pues, de calidad óptima, que son estas las que ustedes ven acá. Podemos tener, pues, algunas muestras que no están bien tomadas, que están coaguladas o que tal vez son insuficientes, que no se dejaron secar, bueno, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que tener por lo menos 3 circulitos que estén bien tomados. Luego se almacenan en un lugar seco dentro de un sobre de papel y en sitios en donde tengamos una temperatura muy alta, de 14 a 22 grados centígrados, vamos a refrigerar estas muestras en una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Importante saber que si la muestra que tomamos es inadecuada, si nos pasa algo de esto, tenemos que ya tomar la nueva muestra, pero pues esta vez ya la vamos a tomar de la sangre del talón claramente, ¿sí? Y si nosotros por accidente le dimos egreso al niño con una prueba mal tomada, tenemos que citarlo entre el tercer y séptimo día de nacido para, en caso de que tenga el diagnóstico, diagnosticarlo tempranamente y pues ya de 3 a 7 días ya tenemos los niveles de TSH, T4 libre un poquito pues ya más estandarizados.
Y segundo, hay ciertas poblaciones de riesgo a quienes nosotros sí o sí les vamos a hacer segunda muestra. Lo que usualmente se recomienda es que a todos se le haga una segunda muestra confirmatoria, pero digamos que a este grupo en especial no se nos puede pasar a hacer una segunda muestra, que son neonatos prematuros, que ya vemos que los prematuros son pues población de riesgo, los neonatos de bajo peso, los admitidos a cuidados intensivos, en partos múltiples y gemelos del mismo sexo, que pues ya también habíamos visto que son población de riesgo. Después de que Carlos, tenemos esto, ¿te puedo interrumpir un segundito? claro, Ahí como para hacer unas aclaraciones. Entonces, bueno, hablamos inicialmente, estabas mencionando que había diferentes formas de hacer el tamizaje, ¿cierto? Entonces, digamos que esto que tienes aquí es como las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud y que es lo, digamos, como un poco a como lo que está orientado a toma de la muestra y que hacemos, nosotros hacemos en Colombia tamizaje con TSH hasta ahorita y es TSH en sangre de cordón, ¿cierto? Y la racionalidad de eso es que a pesar de que tú mencionaste que las tomas de TSH en las primeras 24 horas no son una buena idea porque la TSH generalmente está elevada y hay una alta tasa de falsos positivos, digamos que lo que se pensó cuando se instauró eso como forma de tamizaje en Colombia es que aquí cuando, digamos, las mujeres cuando tienen trabajo de parto, generalmente la estancia hospitalaria en el posparto es muy corta, es de 8, 12 horas, máximo 24 en algunos lugares. Entonces, era muy difícil como organizar de forma logística, digamos, como prolongar la estancia o que las mamás fueran dadas de alta y que regresaran, sobre todo si vienen de zonas alejadas o en centros, digamos, como rurales, que regresaran a tomarse la muestra después de las primeras 48 horas de vida. Entonces, por eso, digamos que se prefirió tener como tener falsos positivos a que se nos escaparan niños y que quedaran sin tamizaje, ¿cierto? Por eso se hace la TSH en sangre de cordón, a pesar de que no es un buen tamizaje, de lo que probablemente de lo que revisaste, uno tiene formas digamos, uno puede hacer tamizaje solo con TSH o con TSH T4 libre o con T4 total y generalmente se prefiere, o sea, en términos de rendimiento diagnóstico, se prefiere hacer TSH y T4 libre después de las 48-72 horas de vida y eso es para evitar uno los falsos positivos de la elevación de la TSH en las primeras 24 horas y otro los falsos negativos y que se pierdan hipotiroidismos centrales, que uno sabe que no hay elevación de la TSH y si uno mide solo TSH puede tener resultados que sean reportados como normales y que sean niños que tengan T4 libre muy baja y como es origen central, pues no hay elevación de la TSH, ¿cierto? Entonces se perderían esos diagnósticos. Pero como la prevalencia es mayor, digamos que la presentación de la enfermedad es a una mayor prevalencia de hipotiroidismos primarios, pues por eso se hace con TSH y como aquí tenemos dificultades para hacer muestras después de las 48 a las 72 horas por la duración de la estancia en el posparto, entonces se instauró así como con TSH en sangre de cordón. En relación a lo de la segunda muestra, ese es el grupo, digamos que si uno lee las últimas guías que son, hay unas guías que son están publicadas bajo el nombre de la Sociedad Europea, pero realmente es un consenso global de todas las sociedades de endocrinología, o sea, digamos que se une como la sociedad latinoamericana, la americana, la europea y la asiática, y hay dos guías, unas que fueron publicadas en el 2014 y otras y esas mismas fueron actualizadas a finales del 2020, y básicamente lo que ellos recomiendan en relación a la segunda muestra es que debiera hacerse en todos estos grupos que dijiste y en todos los recién nacidos que hayan tenido una muestra, o sea, cuyo tamizaje haya sido a través de una muestra tomada en las primeras 24 horas de vida. Es decir, que si uno piensa en nuestra población, realmente todos, casi que todos los recién nacidos en Colombia tienen indicación, bajo el tamizaje que tenemos actualmente, todos tendríamos indicación de hacer muestra confirmatoria en todos los niños. Y eso en general, pues no se toma, no se hace mucho, pero sí sería importante como empezar a instaurarlo mientras tengamos este tipo de tamizaje. Ahí hay un poco de dificultades en toda la parte administrativa, pero si uno sí debiera pedirla cuando tiene la oportunidad de ver a ese recién nacido por primera vez, que generalmente es en el primer control de pediatría o cuando se hospitalizan en algún tipo de unidad de recién nacidos. listo, sí, gracias por la aclaración, doctora. Pues ya más adelante vamos a ver un poquito acerca como de un diagnóstico, digamos un algoritmo diagnóstico que también habla un poquito acerca de lo que tú hablas de la segunda prueba de diagnóstica con TSH y T4 libre, y pues ahí vamos a entonces a discutir un poquito pues lo que tú nos estás contando, pero me parece perfecto. Entonces, según el Instituto Nacional de Salud, entonces después de que tenemos pues ya, digamos que cuantificados los niveles de TSH en sangre de cordón, pues definimos los casos
Cuando tenemos una segunda prueba, podemos confirmar el caso y ya podemos saber si son positivos verdaderos, positivos falsos, negativos verdaderos o negativos falsos. ¿Ok? Listo, eso en cuanto al tamizaje a nivel pues, nacional, más que todo. Ahora pues vamos a hablar un poquito acerca de la clínica de los pacientes. Algo que nosotros tenemos que saber es que estos pacientes casi siempre suelen cursar asintomáticos. Y si nosotros tenemos un paciente que nos llega asintomático, seguramente es porque se hizo un error en el tamizaje, porque no se hizo un diagnóstico adecuado, no se tomó bien la muestra, se hizo en tiempos equivocados. Entonces, siempre que les llegue un paciente con hipotiroidismo congénito sintomático, pues piensen que hubo un error en el tamizaje. Entonces, en cuanto a la anamnesis, vamos a asegurarnos de validar tres cosas principalmente. Primero, revisar que se le haya hecho el tamizaje neonatal al paciente correctamente. Segundo, ciertos factores pues de los que la madre pudo estar expuesta, como exposición a yoduro o yoduro radioactivo. Y tercero, averiguar acerca de antecedentes neonatales que puedan predisponer a la aparición de esta condición. En cuanto a la clínica, los pacientes que tienen un hipotiroidismo severo o pues digamos que desarrollado pueden llegarnos con un síndrome de cretinismo. Digamos que hay una memotecnia en inglés que son las 7 P's que ustedes ven acá a la izquierda que nos ayuda a identificar un paciente con cretinismo. Son estos que están acá a la derecha que están como en negrita. Entonces tenemos a pacientes con palidez, con una cara hinchada, con una macroglosia. Acá en ambas imágenes podemos ver esa macroglosia muy denotada en estos pacientes, retraso en el neurodesarrollo. Entonces estos pacientes van a tener problemas en cumplir con sus hitos de neurodesarrollo, pues según su edad. Vamos a tener un abdomen distendido y acompañado de una hernia umbilical e ictericia prolongada. Lo que nosotros tenemos que saber es que muchos de estos signos y síntomas pues son dicientes de la enfermedad, pero nosotros tenemos que valorarlos como un todo. Si a nosotros nos llega un paciente, digamos, solo con hernia umbilical, eso seguramente pues no nos va a hablar también de que sea un hipotiroidismo congénito, pero si nosotros, por ejemplo, tenemos a un paciente con hernia umbilical, pero también tiene la cara hinchada, tiene macroglosia, retraso en el neurodesarrollo, entonces ahí sí vamos a empezar a pensar que el paciente puede estar cursando con un síndrome de cretinismo e hipotiroidismo congénito. Entonces, digamos que eso en cuanto al cretinismo, y podemos tener otras presentaciones clínicas como retraso en el crecimiento, digamos que por la importancia de la hormona tiroidea en el crecimiento, en el desarrollo óseo más que todo de estos pacientes. Podemos encontrar fontanelas amplias, especialmente la fontanela posterior, estreñimiento, ya que la hormona tiroidea, digamos que juega un papel importante en cuanto a la motilidad gastrointestinal. Entonces, si nosotros no tenemos esa función que nos estimula esa motilidad gastrointestinal, pues el paciente va a presentar estreñimiento. Podemos hablar de una facie tosca, en donde tenemos pues características grandes, o sea, nariz grande, boca grande, lengua grande, orejas grandes, ¿sí? Hipotonía, muchas veces pues la hipotonía también puede ser debido a ese retraso en el neurodesarrollo. Los pacientes pueden presentar bocio en etiologías en donde tengamos mutaciones en el gen de la TPO, ya que sin la TPO no podemos oxidar ese yoduro, y si no oxidamos ese yoduro, toda esa tiroglobulina se va a empezar a acumular en el coloide, se va a empezar a acumular, la tiroides entonces se va a empezar a hipertrofiar porque se está llenando de tiroglobulina. Entonces pues eso es lo que al fin y al cabo hace que nuestro paciente pues, pueda presentar un bocio. Puede presentar hipotermia, digamos que por la función del metabolismo basal de la hormona, y bradicardia, ya que hay menor sensibilidad de los receptores beta adrenérgicos del corazón. Entonces, acá podemos ver reflejado como toda esa función importante de la hormona tiroidea y cómo se va a presentar este paciente cuando tengamos un déficit de esta hormona. En cuanto al diagnóstico, entonces, lo principal es la prueba de tamizaje, lo que nos contaba la doctora, la prueba de TSH en cordón umbilical. Puede ser en cordón umbilical o en talón. Estos son los valores. Entonces nosotros a la hora de interpretar estos resultados necesitamos pues tener en cuenta en el momento en el que se le hizo la prueba al paciente. Pues hay algunos algoritmos diagnósticos que dicen que si hay una TSH menor de 10, que en este elevado pues se le puede dar egreso al paciente. Pero digamos que esto ya tiene mucho que ver con lo que nos mencionaba pues la doctora hace un rato. También se habla de que si el paciente tiene una TSH ya muy elevada, mayor a 40 miliunidades internacionales sobre el litro, pues podemos iniciar tratamiento mientras espera esta segunda prueba confirmatoria de TSH y T4 libre. Si esta prueba, pues en tal caso está demorada, pues en caso de que esté demorada, pues podemos iniciar un tratamiento en el que estamos teniendo una TSH muy elevada. Entonces,
Cuando ya tomamos la segunda prueba de TSH y T4 libre, entonces, una vez más, pues tenemos ciertos grupos que son como población de riesgo para los cuales les hacemos la segunda prueba y tenemos que tener en cuenta los valores con los que estamos trabajando de 48 a 72 horas. Entonces, una TSH normal de 48 a 72 horas va a estar entre 10 y 15 miliunidades internacionales sobre litro, mientras que después de la primera hasta las 4 semanas, hasta el primer mes de vida, va a descender hasta 1 a 6 mil unidades internacionales. Entonces, aquí ustedes ven que es muy importante saber en qué momento se le hace la prueba de tamizaje para poder, digamos, que darle una interpretación a esos resultados. Y cuando hablamos de T4 libre, hablamos de niveles normales de 2.5, de 2 a 5 nanogramos sobre decilitro y después de 4 semanas de 0.8 a 2 nanogramos sobre decilitro. Entonces, podemos tener varios resultados. Si tenemos una TSH alta y una T4 libre baja, pues estamos hablando de un hipotiroidismo primario. La tiroides no nos está produciendo esa T4 libre. Cuando tenemos una TSH baja y una T4 libre baja, entonces podemos estar hablando de un hipotiroidismo secundario. ¿Sí? No tenemos pues ese estímulo central que es la TSH y por lo tanto pues no tenemos esa producción de T4. Cuando nosotros tenemos una TSH alta y una T4 libre normal, podemos estar hablando de un hipotiroidismo subclínico. Entonces, cuando tenemos un caso de hipotiroidismo subclínico, lo que se recomienda es que se le haga un seguimiento semanal, monitorizar estrictamente a este paciente y si la TSH pues se sostiene, digamos, se mantiene elevada durante un mes, lo mejor es darle tratamiento al paciente. Y si pues tenemos TSH y T4 libre normales en esta segunda prueba confirmatoria, pues estamos hablando de un falso positivo. Ahora, hay ciertas pruebas complementarias. Perdóname un segundo, ¿te puedes devolver al algoritmo que tienes? Listo, ahí donde tienes TSH alta, o sea, tienes en el tamizaje los valores iniciales, ¿cierto? 15 y 10. Y después cuando haces la confirmación, abajo pones TSH alta y T4 libre baja. Esa TSH que refieres como alta en la prueba confirmatoria es de cuánto, de qué valor. Sería mayor de 15. Sí, bueno, ahí digamos que si uno revisa depende de dónde lo estés revisando, pero este que te digo que es el consenso global, en general pone niveles por encima de 17, dicen ellos, pero digamos que nos podemos ir con 15. Entonces, una TSH en el tamizaje, la primera muestra que sea mayor a 40 es indicativo de iniciar tratamiento. ¿Listo? Entonces, si está mayor a 40, uno empieza tratamiento y digamos que la idea es no retrasar el inicio del tratamiento para hacer la prueba confirmatoria. Si uno está en un lugar en donde puede tomar la segunda muestra, que sería TSH y T4 libre, de forma inmediata, digamos que podría tomar la muestra de sangre y después de eso iniciar la levotiroxina, ¿sí? Hay lugares en los que, por ejemplo, si uno está en un hospital grande, en los que la TSH y la T4 libre se procesa en el mismo día. Entonces, si no va a haber retraso y son solo unas horas, pues uno puede esperar a ver la muestra confirmatoria. Pero si uno está en un lugar en donde la TSH y la T4 libre de la segunda muestra se le va a demorar mucho, pues es preferible, si es que la TSH inicial, la primera, así sea de sangre de cordón, es mayor a 40, iniciar la levotiroxina y, o sea, tomar la muestra para la segunda muestra e iniciar la levotiroxina sin esperar el resultado. ¿Listo? Si uno está en el escenario en que lo puede tomar y va a ser rápido y eso digamos que no representa un retraso importante en el inicio del medicamento, entonces ahí ya como que se abren las otras flechitas de tu algoritmo. Entonces ahí si uno tiene TSHs por encima de 17, 20, bueno, tú lo tienes ahí 15, que ese es el del Instituto Nacional de Salud, y 10 si es que fue en sangre de talón, entonces ahí habría indicación de iniciar tratamiento, ¿cierto? Si es que la T4 libre es baja y ahí se confirma. Si la TSH es baja y la T4 libre es baja, lo tienes ahí como hipotiroidismo secundario, ahí hay que tener un poquito de cuidado en lo que uno interpreta como TSH baja, porque no siempre es una TSH suprimida que esté, digamos, por debajo de 1, ¿cierto? Que lo normal en pediatría es de 0,5 a 5 de niveles de TSH. Entonces uno no es como que siempre en hipotiroidismo central estemos esperando TSHs que estén por debajo de 1, ¿cierto? O por debajo de 0,5. En general, lo que uno ve en los perfiles de hipotiroidismo central es que son TSHs que son bajas o normales para una T4 libre baja, en el contexto de una T4 libre baja, o sea, son inapropiadas para una T4 libre baja.
De lo que mencionabas de la fisiología, sabemos que si uno tiene efectores bajos, o sea, T4 y T3 bajitos, la respuesta normal de la hipófisis, bueno, del hipotálamo sería producir TRH y así producción de TSH en la hipófisis, ¿cierto? Si uno tiene un hipotiroidismo central, no hay forma de hacer esa regulación, entonces si uno tiene T4 y T3 bajas, la TSH no tiene forma de elevarse, ¿cierto? Porque hay una afección central. Entonces uno a veces no necesariamente encuentra TSHs bajas, sino que puede encontrarlas dentro de límites normales, pero es como inapropiadamente normal para ese nivel de TSH, o sea, para ese nivel de T4. O sea, lo que no es como la regulación que uno esperaría, ¿cierto? Que si uno ve niveles bajos de T3 y T4, esperaría TSHs elevadas. A veces uno ve TSHs normales, o sea, 4 o 5 con T4 libre de 0,1 o 0,4. Eso no es normal, ¿cierto? Uno no, así la TSH esté en el rango que le marca a uno el laboratorio como normal, no es lo esperado dentro de la regulación que si uno tiene T4 y T3 bajas, la TSH esté normal. ¿Listo? Entonces puede ser una TSH baja o una TSH inapropiadamente normal para los niveles de T4 y T3, o una TSH que esté ligeramente elevada y que siga siendo inapropiada para los niveles de T4 y T3 que uno espera. Por ejemplo, si uno tiene T4 totales o T4 libres muy bajas, digamos una T4 libre en 0,1, en 0,4, uno esperaría TSHs altas, realmente altas, por encima de 20 o 40. Si uno tiene una TSH en 6 o en 7, a pesar que está ligeramente por encima del rango de referencia de lo que es normal, no es lo que uno esperaría para ese nivel de T4 y T3. Entonces ahí ese también iría interpretado como central. ¿Listo? Entonces ojo con lo que uno esperaría del perfil, porque no siempre es TSH baja, puede ser una TSH que sea normal y que es inadecuada o inapropiada para los niveles que uno está viendo de T4 y de T3. Y en relación a lo que tienes ahí mencionado como hipotiroidismo subclínico, digamos que en recién nacidos no hablamos tanto de este término, esto es un término que usamos en niños más grandes, que se refiere a TSHs que estén por encima del rango de referencia, o sea, por encima de 5, no mayores a 10 y que tengan T4 libres normales, ¿listo? En un niño que está asintomático. En los recién nacidos hablamos de elevación de TSH con T4 libre normal, o sea, generalmente por encima de este rango de referencia que tienes, que es mayor a 15, pero no mayor a 20, con los efectores que sean normales y generalmente eso lo conocemos más como hipertirotropinemia transitoria, cuando resuelve, ¿cierto? Sería transitoria. Y eso puede venir un poco de la regulación que tenemos de los primeros días de vida en los que hay como este pico de la TSH, ¿sí? Entonces, generalmente lo que se recomienda en este grupo de pacientes que están ahí en tu tercera casilla es que uno pueda hacer seguimiento dependiendo, digamos que ahí depende de qué tanta posibilidad tenga uno de hacerle seguimiento al paciente. Si uno tiene la posibilidad, si es un paciente que está en Bogotá y uno tiene o digamos en la ciudad en la que uno está y uno tiene acceso fácil a hacer pruebas de función tiroidea y uno tiene, y los papás, la familia es confiable y uno tiene la posibilidad de hacer seguimiento cercano, entonces lo que está recomendado es que uno no inicie tratamiento y que haga seguimiento con pruebas de TSH y T4 libre cada 2 semanas y de acuerdo a eso define si lo va a tratar o no. Si es un paciente que por el contrario viene de un área rural o uno está en un hospital rural y uno no tiene la posibilidad o acceso fácil a hacer TSH y T4 libre de forma seriada, o a uno le parece que la familia no es confiable y la familia se va a perder, en ese caso es mejor iniciar el tratamiento. ¿Listo? Así. ¿Por qué? Porque digamos que en términos de, si uno pone una balanza de riesgo-beneficio, pues la levotiroxina no le va a producir mucho daño a menos de que uno use una dosis muy alta y lo ponga hipertiroideo, pero es un medicamento que es barato, que es de fácil acceso, que no tiene mayores efectos adversos y eso pues va a ser mucho mejor a que se nos pierda un paciente que tenía una alteración leve y que no pudimos seguir. ¿Listo? Entonces esta tercera casilla va a depender mucho de la posibilidad que tenga uno de hacer seguimiento al paciente. Y ya los demás, pues nada, son los que son normales, pues nada, no hay nada que hacer. ¿Listo? No hay nada que decir. Listo, listo, perfecto. Muchas gracias. Vale. No, listo. Entonces, pues ya, digamos, terminando el tamizaje y digamos que con los aportes de la doctora, pues entonces ya entramos a hablar un poquito de algunas pruebas complementarias. Entonces lo que tenemos que tener presente de estas pruebas complementarias es que nosotros las usamos cuando no tenemos total certeza del diagnóstico de nuestro paciente, que queremos encontrar la etiología y todavía pues no tenemos, digamos, algún diagnóstico pues seguro, por así decirlo. También cuando queremos diferenciar un caso permanente de un caso transicional que se va a resolver posteriormente o va a ser un caso pues de por vida.
y pues hay que saber que estas pruebas complementarias usualmente pues no son muy rutinarias y que pues no se usan de rutina y pues son opcionales pues bajo criterio médico y según pues lo que quiera buscar el médico encargado de ese paciente. Entonces contamos con dos opciones, la ultrasonografía de tiroides y Doppler a color. Entonces cuando un médico quiere, digamos, optar por una imagen diagnóstica, digamos que la primera opción debería ser la ultrasonografía de tiroides y Doppler a color, ya que pues nos permite caracterizar el tamaño y la forma y la locación de la tiroides sin exponer al paciente a la radiación a la que lo exponemos en la captación de yodo radioactivo. Entonces, eso es importante en cuanto al Doppler. El Doppler va a ser muy bueno para detectar tejido tiroideo que esté ectópico. Y digamos que hay una contra, es que esta ultrasonografía no va a ser tan fiable como la captación de yodo para identificar agenesias. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la captación de yodo radioactivo, va a ser muy buena en la detección de agenesias. La podemos usar cuando en el ultrasonido no detectemos tejido tiroideo ectópico. Entonces, lo que hacemos es que le damos una solución inyectable al paciente y esta pues va a generar estas imágenes. Entonces, estas soluciones inyectables son yodo 123 o 99 pernecnetato. Digamos que estas se usan ya que son las que menos exponen a los pacientes a radiación. Digamos que pues nosotros queremos asegurarnos también de la salud de estos pacientes. Y si, por ejemplo, nosotros ya tenemos con estas imágenes que tenemos tiroides bien localizadas, digamos que no hay anomalías en cuanto a su forma y la locación, pues podemos estar hablando de mutaciones ya intrínsecas de la tiroides, como es el sin portador sodio-yoduro o una resistencia a la TSH, sea por mutación o por inmunoglobulinas. Entonces, estas imágenes las podemos usar cuando tengamos anormalidades menores de la función tiroidea, cuando tengamos infantes con bocio o cuando pues tengamos sospecha de hipotiroidismo transicional para poder diferenciar esa etiología de la enfermedad de nuestro paciente. Hay otras pruebas complementarias como autoanticuerpos tiroideos, tiroglobulina sérica y yodo en orina que se utilizan pues en casos muy específicos. Entonces los autoanticuerpos tiroideos cuando tenemos una madre con un antecedente de enfermedad autoinmune o cuando hay una historia familiar de enfermedad autoinmune y de hipotiroidismo congénito, la tiroglobulina sérica, cuando tenemos casos muy complejos y, por ejemplo, queremos relacionar estos hallazgos en las imágenes con tal vez una prueba de tiroglobulina sérica y el yodo en orina cuando tenemos una historia exposicional gestacional a yodo o cuando tenemos pacientes con bocio. Pero pues digamos que lo que es importante que se lleven de acá es que esto es a criterio médico, no son de rutina, no son tan rutinarias estas pruebas, pero digamos que sí se podemos usar cuando tenemos un caso muy complejo o cuando pues digamos necesitamos identificar la etiología transicional a una pues no transicional, pues transitoria. En cuanto al manejo, va a ser primordialmente farmacológico, con levotiroxina, pues ya la doctora nos venía comentando un poco acerca de eso. Entonces digamos que hay mucha discusión en cuanto a la dosis inicial, ¿sí? También por lo que decía la doctora, es que pues hay una relación costo-efectividad que es suficiente para sopesar las desventajas y los riesgos de la progresión de la enfermedad. Entonces, nos venía comentando la doctora que la levotiroxina pues es un medicamento en general pues bastante bueno, asequible, entonces, y es preferible pues usarlo que digamos dejar que nuestro paciente desarrolle el hipotiroidismo congénito dado pues las secuelas que puede generar. Tenemos que darle un tratamiento integral con una monitorización de adherencia al tratamiento y el comportamiento hormonal y qué tan adherente es el paciente al tratamiento. Tenemos que hacerle un seguimiento de síntomas, ¿sí? Ya que pues, como les venía diciendo, hay una discusión muy fuerte en cuanto a esa primera dosis en el primer mes. Digamos que lo que se ha llegado es que sea 10 a 15 micras por kilo por día. Si digamos que esa de 10 a 15, digamos, como la que más encontré en la bibliografía, pues que revisé para esta charla, ¿sí? Y listo, digamos que ya a medida que vamos monitorizando al paciente, pues vamos ya reduciendo un poco las dosis según esta tabla que vemos acá. Entonces, cuando iniciamos tratamiento de los pacientes, cuando ya nos venía comentando la doctora, cuando tenemos esta primera prueba de TSH medical sobre 40.000 unidades internacionales sobre litro, cuando tenemos en nuestra segunda prueba, pues la TSH baja y la TSH medical o de talón altas, que nos hablaría pues ya del hipotiroidismo primario, cuando tenemos una TSH normal y una T4 libre baja, ¿sí? Esto en casos en los que el paciente nos presente síntomas, en el que la TSH se nos sube en algún control
y cuando la T libre esté baja para la edad del paciente. Acuérdense que tenemos que tener muy claro cuando se le toma la muestra al paciente y pues relacionar ese momento en el que se le toma la muestra al paciente y los niveles que deberíamos esperar. En el hipotiroidismo congénito subclínico, la Asociación Americana de Tiroides establece que si la que se puede empezar tratamiento en el hipotiroidismo congénito, si la TSH está sobre 10 y añadido a esto presenta síntomas clínicos, pero la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica nos dice que tenemos dos opciones, o no tratar al paciente y hacerle un seguimiento en 2 semanas, o tratar y monitorizar estrictamente a este paciente. Y por último, cuando tengamos cualquier resultado anormal del tamizaje, acompañado de los síntomas clínicos. Si tenemos un paciente con síntomas clínicos, pues tenemos que tratarlo. ¿Cuáles van a ser las metas de este tratamiento, de este manejo con levotiroxina? En cuanto a niveles de T4 libre, vamos a querer mantenerlos sobre la mitad superior. Entonces, si nosotros tenemos un rango normal de 0.8 a 2.3, queremos mantenerlos sobre la mitad superior, o sea, de 1.4 a 2.3. Y de TSH que queremos, digamos, estandarizarlos en la mitad inferior. Entonces, si nuestros valores normales son de 0.5 a 5, queremos establecer esos niveles de TSH en la mitad inferior, que sería de 0.5 a 2.5. Cuando, digamos, los pacientes no sabemos si es una etiología que es transicional, si es transitoria o no transitoria, eso es una condición de toda la vida, si por alguna razón no podemos llegar a ese diagnóstico de esa etiología, digamos que lo que se recomienda es que se ofrezca el tratamiento al paciente por 3 años con una etiología indefinida y después de esos 3 años pues se mira si el paciente sigue necesitando su terapia, pero digamos que le tenemos que ofrecer el tratamiento al niño por 3 años. En cuanto al seguimiento de estos Pero pacientes. esos niños que mencionas a 10, 3 años eran los que estaban en la tercera casilla de tu algoritmo inicial, o sea, los que a uno le queda como la duda, estos que Ajá. tuvieron TSHs así intermedias, que no cumplían realmente los criterios de ser mayor de 40 o ser mayor de 20, ¿sí? O sea, estás como lo que tenías en la casilla como hipotiroidismo subclínico, que son estos que uno o sigue cada 14 días o inicia el tratamiento. A esos es a los que uno les da por 3 años y reevalúa, pero los otros pues es toda la vida, o sea, los que no tienen duda en el diagnóstico van a estar con la levotiroxina y uno nunca vuelve a hacer reevaluación, y la dosis sí es lo que mencionabas, 10 a 15 es lo que generalmente le ponemos a todos, 10 a 15 microgramos por kilo día. Listo. Listo, entonces el seguimiento de esos pacientes se va a dar en 4 momentos, pues digamos, se va a dar hasta, pues por toda la vida, pero digamos que vamos a tener 4 momentos en los que vamos a cambiar la frecuencia de seguimiento, mejor dicho. Entonces, durante el primer mes de vida, vamos a hacer el seguimiento en la segunda y cuarta semana, aunque pues obviamente esto también está sujeto a juicio clínico y pues algunos profesionales prefieren hacer ese monitoreo pues cada semana y pues lo que nos comentaba la doctora, digamos que también dependiendo de la disponibilidad que tengamos para hacerle seguimiento a ese paciente, si vive en Bogotá, si está tal vez en una zona alejada de Bogotá, pues ya sería más difícil hacerle ese seguimiento. Entonces, del segundo al sexto mes se le haría cada 2 meses, de 6 meses al tercer año, cada 4 meses, y después de 3 años se le haría la monitorización pues anual al paciente. Eso depende de si el paciente después de los 3 años continúa con tratamiento, se le hace por lo menos o sea, 3 o 2 veces al año al menos. O sea, esto es que tú dices una sola vez al año, de pronto si uno logró suspenderlo, pero los pacientes que ya quedaron catalogados como hipotiroidismos congénitos y que siguieron con tratamiento y que van a tener suplencia toda la vida, necesitan por lo menos 2 veces al año, pero usualmente los vemos cada 4 meses, o sea, al menos Okay. 3 veces al año. Listo. Y digamos que cada vez que se hace ese ajuste de dosis, se recomienda hacerle un seguimiento cada 2 y 4 semanas al paciente para ver si se está adheriendo, digamos, a las dosis que le estamos dando, de que es muy importante, digamos, monitorizar si las dosis que le estamos dando a los pacientes pues son las correctas, si, digamos, no le estamos dando mucho y le estamos llevando a un hipertiroidismo, bueno, en fin, hay que darle un seguimiento estrecho a esos pacientes en los que le damos ese cambio de dosis. En cuanto al pronóstico de los pacientes, digamos que lo que más nos importa acá son los desenlaces del desarrollo neurológico y desenlaces funcionales. Entonces, vamos a tener varios factores de riesgo, ¿sí? Que nos pueden llevar a alteraciones del desarrollo neurológico, a digamos, un menor puntaje en el coeficiente intelectual, ¿sí?
Entonces, un factor de riesgo es que haya un tratamiento inadecuado o incumplimiento del tratamiento, que el paciente no se adhiera al tratamiento o que le demos las dosis erróneas al paciente. Dependemos también de la severidad de la enfermedad. Algunos estudios han visto que si tenemos una T4 muy baja y esto sumado a una inmadurez ósea, digamos que esto también se ve relacionado a un menor puntaje en el coeficiente intelectual. Si le damos un tratamiento tardío al paciente, también se ha visto que, que esas personas a las que les dieron un tratamiento tardío, pues desarrollan pues más complicaciones neurológicas. Lo que pasa con esto es que los programas de tamizaje empezaron hasta 1980. Entonces, digamos que esas consecuencias, digamos, a largo plazo, a futuro, pues apenas las estamos empezando a ver pues en estos años y pues hay estudios que están saliendo recientemente con estas personas a las que se les dio un tratamiento tardío pues en los años 80 y que ahora pues está viendo que están teniendo después desenlaces funcionales y en el desarrollo neurológico. Y segundo, dosis bajas, entonces por eso es que digamos que está este consenso de darle a los pacientes de 10 a 15 microgramos kilo día, ya que dosis más bajas en algunos estudios sí se han visto relacionadas a un menor puntaje en el coeficiente intelectual. Tenemos otras secuelas, pues tenemos más secuelas neurológicas, podemos tener alteraciones en la coordinación motora gruesa y fina de los pacientes, ataxia, un tono muscular aumentado o disminuido, déficit de atención, defectos del habla, estrabismos, y hay estudios recientes que están relacionando, digamos, el hipotiroidismo congénito a la aparición de pérdida de escucha. Entonces, a estos pacientes se les puede dar una monitorización con pruebas de escucha. Y también muy importante, se ha visto que estos pacientes a veces pues pueden desarrollar secuelas en el crecimiento. Entonces, los pacientes que son tratados oportunamente usualmente pues desarrollan buenos patrones de crecimiento a lo largo de la adultez en los últimos estudios que han salido. ¿Listo? Entonces, digamos que eso es principalmente lo que les quería contar acerca de hipotiroidismo congénito. Quiero cerrar con unas conclusiones que, pues, en mi opinión personal, pues yo creería que son las más importantes y lo que quiero que pues, se lleven a casa. Y primero es que el hipotiroidismo congénito es una condición muy prevalente en la comunidad, de aquí que pues, digamos que el proceso de tamizaje pues es obligatorio, importantísimo en todos los pacientes, se tiene que hacer en todos los pacientes, ya que pues son asintomáticos y además es una condición que es muy prevalente en la comunidad, también es muy prevalente acá en nuestro contexto colombiano. En caso de que el paciente presente síntomas, todo se ve como un conjunto, por eso lo que les dije, si tenemos un paciente con hernia umbilical, esa hernia umbilical pues tenemos que ver si está acompañada de ictericia, de macroglosia, de facietosca, ¿sí? Etcétera. Que el inicio oportuno del manejo de esta condición es clave para un buen desarrollo del paciente, lo que les venía mencionando, un inicio oportuno del manejo ha mostrado mejores secuelas, pues, del neurodesarrollo, mejor puntuación en el coeficiente intelectual, a diferencia de los pacientes que fueron tratados tardíamente o tratados, pues, erróneamente, y que la dosis de levotiroxina antes del primer mes, que ha mostrado mejores resultados según la medicina basada en la evidencia, es esa dosis inicial de 10 a 15 microgramos sobre kilo día. Entonces, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por prestar atención, por quedarse hasta el final. Espero que la charla les haya gustado mucho, espero que pues, lo más importante es que hayan aprendido. Y pues nada, en verdad, gracias por estar acá y gracias también al grupo de medicina interna por esta iniciativa tan bonita. Entonces, doctora, si quiere hacer algunos últimos comentarios para cerrar la charla, pues bienvenida. No, yo creo que ya fui diciendo todo lo que casi que te robó la mitad de la charla, no sabía que después lo traías. Pero no, no sé si tengan alguna pregunta adicional. Doctora, de pronto alguna recomendación en cuanto a cómo se administra el medicamento, cómo especifica, como para que no hayan interacciones o que disminuya como la efectividad. Sí, la levotiroxina, eso es súper buena pregunta, súper importante. La levotiroxina es un medicamento que es muy sensible a muchas cosas, digamos, a la luz, a la dilución. Entonces, idealmente uno debiera administrarlo y incluso a las cosas que uno usa para, digamos, como para administrarlo. Eh, como son dosis pequeñas, porque son bebés, ¿cierto? Estamos hablando de hipotiroidismo congénito, muchas veces uno necesita fraccionar dosis.
O a veces es muy difícil la administración porque esto viene en tabletas, no tenemos jarabes, entonces es difícil administrarlo en niños recién nacidos. El primer error, digamos, que cometemos en muchos sitios es que la diluyen. Entonces la mandan a, por ejemplo, una levotiroxina de 25 microgramos, entonces la diluyen en 5 cc de agua y la administran con una jeringa de plástico. Eso no es lo ideal. Entonces lo recomendado es darlo primero, que todos los instrumentos que uno use para administrarlo sean de metal. Entonces uno usa cucharas de metal. La levotiroxina no se diluye y no debiera fraccionarse. Entonces, si uno usa, y esa es la racionalidad de que existan tantas presentaciones, o sea, hay levotiroxina de 25, de 44, de 50, de 62,5, de 75, 88, de 100, 112, 125, o sea, hay todo eso básicamente para que uno logre dar la dosis con las tabletas que están sin que uno tenga que estar partiendo. Para los niños, lo que uno recomienda es que, pues claro, no le podemos dar la tableta entera, sobre todo a los recién nacidos y a los lactantes, entonces lo que uno hace es que la tableta que no debiera fraccionarse, o sea, por ejemplo, si es de 25, lo que yo les, digamos, recomiendo a las mamás es que la pongan en una cuchara de metal, una cucharita, la tableta entera y pongan solo unas gotas de agua en la tableta y que con otra cuchara de metal maceren esa, digamos, como esas 2 gotas de agua con la pastilla. Y eso queda como una fruna y eso uno se los mete a la boca y eso se lo pasan así, así lo reciben. ¿Listo? No debiera diluirse. Esa es como la forma ideal de administración. Lo otro, que es de lo que siempre nos hablan, es de si debiera ser antes, digamos, como en la mañana o en la noche o en qué momento del día. Realmente no hay, digamos que hay estudios que se han hecho, sobre todo en adultos, en pacientes que recibían en la mañana y en pacientes que recibían en la noche, y no se ha visto que haya diferencias como en términos de todos los parámetros farmacológicos entre administrarlo en la noche o en la mañana. Lo que es importante es la adherencia. Entonces uno en niños lo puede administrar realmente a cualquier hora, mientras sea siempre la misma hora y sea una hora que uno esté seguro que va a ser fácil para las familias no olvidarlo, o sea, para que se administre todos los días. Y lo otro es que en relación, sí se debe administrar con el estómago vacío, no se puede, digamos que preferiblemente con agua, no con leche, y debiera tener una diferencia entre la toma anterior, o sea, entre la comida anterior y la comida siguiente, de al menos 30 minutos a una hora. Entonces, si uno lo está haciendo en lactantes o en niños, bueno, en niños pequeños que comen, digamos, de forma fraccionada muy seguido, uno tiene que tratar de estimar eso para decirle a la mamá que debe pasar por lo menos media hora después de la última comida y después de la administración al menos media hora a una hora para la siguiente. Eso, no sé si... Listo, muchas gracias, doctora. ¿Listo? Sí, doctora, pues creo que no hay más preguntas por el momento. Pues nada, agradecer a todos los asistentes, agradecerte a ti, doctora, muchísimas gracias por asistir, gracias por tus aportes totalmente fundamentales. Espero que pues todos hayan aprendido. Y pues nada, nos veremos en una próxima ocasión. Feliz tarde y feliz noche para todos. Súper, que estén bien.